Aviso. Este relato contiene referencias a violencia, desapariciones y una confesión personal que puede resultar perturbadora. Si estás sensible a estos temas, procede con cuidado. La ruta donde los conductores ven sombras y después desaparecen. Lo digo así, directo, porque no hay otra forma de empezar. Hay caminos que no solo cruzas, te miran. Yo llevo 40 años al volante. He pasado noches más largas que matrimonios. He visto faros que se acercan y se alejan como si fueran latidos. He oído conversaciones en barras de carretera que se repiten como letanías, pero nada me preparó para la primera vez que vi algo que no encajaba. Un niño detenido en mitad del asfalto, quieto como un muñeco, y la carretera respondiendo como si fuera un órgano vivo. Era una noche de lluvia fina, de esas que no caen fuerte pero te empapan por dentro. La luna rota apenas asomaba. Los puntos amarillos de los arcén parecían fósforos alargados. Iba solo, cargado de sueño y de mercancía, pensando en cómo sorprendería a mi hija con un regalo. El volante vibraba bajo mis manos. El motor hacía ese zumbido que terminas por confundir con la respiración. Vi algo a lo lejos. La silueta pequeña de una figura en la carretera. Instinto. Reducir. Ningún conductor ignora a un ser en la calzada. Uno se forma para detenerse, para proteger. Las luces delanteras le dieron primero. Su sombra se estiró. No había coche cerca. Nadie más. Frené. El ABS murmuró. El limpiaparabrisas le daba al vidrio con voluntad de barrer la noche, pero no alcanzaba a limpiar la figura. Pensé, un niño que se ha escapado, un banco de niebla, borrachos. Abrí la ventanilla para escuchar, ese gesto inútil que hacemos para buscar una explicación audible. No había voz, solo el agua y el silencio de esa hora mala. Entonces ocurrió lo que no quiero describir con lujo de detalles, pero tampoco puedo evitar contarlo porque es la pieza que me persigue. La figura, pequeña, frágil, como un niño, empezó a moverse de un modo que no recuerdo haber visto en una persona. Primero, los hombros, luego la cabeza, un tropiezo, como si algo se estuviera reensamblando. La luz rebotaba en algo que ya no era piel, y el sonido que me pegó al pecho fue un crujido, un entrechocar de huesos o madera vieja. Su respiración, si eso era respiración, rasgó el aire con una frecuencia que me hizo ver puntos negros. Las manos que apuntaban al cielo se alargaron y se doblaron en direcciones que no son naturales. No me di tiempo. El mundo ralenticé. Luces que parpadean. El camión que tiembla. Yo pensando, por puro mecanismo en mi hija, en cómo no sabía qué decirle si algo me pasara. No hice lo correcto. Muchos lo interpretan como valentía o cobardía según el tribunal de la barra, pero no creo que exista una sola forma correcta en esas horas. Pisé a fondo. Giré el volante. El metal chilló al rozar el guardarraíl. La caja trasera dio un estremecimiento. Vi, con la claridad terrible de quien está seguro de una sola cosa, algo grande dar un salto entre la lluvia y desaparecer en la cuneta como una sombra tragada. No hubo grito, o quizás lo hubo, y la lluvia lo laminó. No hubo niño en la cuneta cuando paré a mirar. Solo barro mojado, latas aplastadas, y el rastro de unas huellas que no eran ni enteramente humanas, ni enteramente animales. Escapé esa noche con dos cosas: el golpe en la conciencia y un ruido dentro del camión que nunca conseguí identificar del todo. Dormí en la perrera de la estación, sin atreverme a mirar el interior del espejo retrovisor. A la mañana siguiente, en la base, los tipos me miraron raro. Les conté lo que había visto. No me creyeron del todo. «Estás cansado, viejo», dijeron. Pero esa misma semana, Miguel, un colega con manos grandes y cara de niño, vino a la cocina con los ojos hinchados. Había pasado por la misma ruta en otra noche. Vio a un niño también. Lo que Miguel contó no era exactamente igual, pero la sensación lo mismo. Parecía pedir auxilio, dijo. Luego dejó de ser niño, y me miró con ojos que no eran de aquí. Los murmullos se hicieron rumor.
Y de rumor a curiosidad hay un paso corto. Si esta historia te está tirando de la manga, si algo en ella te pide que sigas, quédate conmigo. Suscríbete y comparte con alguien que pase noches en la carretera. No por fama, sino por prudencia. Hay cosas que no se avisan en el parte, pero se pasan boca a boca entre los que arrancan al caer el sol. Lo que aparece como accidente aislado tiende a multiplicarse en el mapa invisible de los camioneros. Allí donde las luces se apagan y el teléfono pierde cobertura, la ruta comienza a comportarse como un animal con hambre de confusión. Al cabo de unas semanas, la base recogió más historias. Luces que se apagan cuando alguien frena para ayudar. Estaciones de servicio cerradas que no están en ningún mapa. Mochilas abandonadas en el arcén con juguetes que parecen nuevos y ropa manchada de barro. Un colega, Rafa, contó que había llevado a su camión algo que no pudo explicar. Una muñeca, con el vestido enmarañado, dentro de un saco que apareció en la parte trasera de su tráiler. Dijo que la oyó lloriquear en la madrugada, como si alguien la zarandease. La muñeca. Ahí fue donde todo cambió de rumbo, o mejor dicho, donde comprendí que la noche usaba objetos cotidianos como señuelos. No era solo la figura que se transforma, la noche también ofrece cosas. Un vendedor ambulante apareció una mañana en un puentecillo. Un viejo con un saco y un canasto, con las manos que olían a humo y a goma quemada. Nadie supo de dónde venía. Ofrecía cosas baratas y rotas, cosas que parecían pertenecer a otros viajes. Nadie compró mucho, excepto un chaval de la base que tenía la ilusión de llevar un recuerdo para su nieta. Compró una muñeca. Era de esas con ojos de vidrio que te persiguen cuando pasas por un pasillo. Trajo la muñeca al comedor y la colocó en la mesa, como si fuera una invitada. Al principio todos rieron. Después la muñeca pasó por manos como si fuese una moneda de mala suerte. No sé si creer en el azar o en la malicia, pero la muñeca no se quedó quieta. Empezó a aparecer en lugares imposibles. En la litera del propio que la había comprado, en la cabina de otro camión en ruta, dentro del paquete que era para entregar al día siguiente. Se movía o la movían, no podría decirlo. Rafa entró a su furgón una madrugada y la encontró sentada junto al espejo, como si hubiera subido sola. Ajustó la gorra, dio una palmada. «No jodas», dijo, y la tiró al suelo. A la mañana siguiente, la muñeca estaba en la mesa del comedor, con la misma postura, con la mayor naturalidad. Nadie admitía haberla colocado allí. La obsesión se pegó a nosotros. Mirábamos menos la carretera, y más el interior de nuestras cabinas. Los accidentes empezaron a ser menos fortuitos. Un compañero que no había dormido bien se encontró con una luz intermitente en la cuneta. Bajó a mirar. Al volver su camión había dado contra la mediana. No hubo muertos, pero la caja se descolocó, y la mercancía quedó hecha cordeles. Días después, otro desapareció. No encontré su camión con señales, ni restos ni rastro claro. Solo un tramo del arcén con huellas que llevaba al matorral, y se acababan en nada. Algunos dijeron que era un acto del hambre de la ruta. Otros, en voz baja, juraron haber visto la silueta de la muñeca mirándolos a través de la ventanilla esa misma noche. La primera vez que vi su cara en mi sueño fue después de eso. Soñé que mi hija pequeñita jugaba con una muñeca como la que había en la base, pero sus ojos eran como dos nieblas. Me desperté con la almohada pegada a la boca, la mano pegajosa de sudor. Fui directo a la cabina. No la encontré. No pude evitar imaginar que la muñeca hubiera entrado en la cabina en medio de la noche, que se hubiera sentado frente al volante y se hubiera quedado mirando la carretera como quien espera la llegada de algo inevitable. Ese sueño me llevó a un lugar peligroso, el lugar donde la culpa humana se encuentra con lo inexplicable. Antes de que la muñeca se convirtiera en un rumor que viaja entre luces largas y pitidos agudos, yo había cruzado un límite moral que me persigue más que cualquier sombra. Lo cuento porque no puedo seguir callando, y porque mi confesión es parte de la organización de este miedo, bajo amenaza, y por la mezcla de deuda y orgullo mal medido, participé en algo que tenía que ver con la desaparición de una mujer. No voy a ofrecer detalles que hieran a familiares, ni a dar instrucciones para nada. Lo único que puedo decir es esto. Fui empujado a actuar por miedo y necesidad,
Y esa acción acabó mal. Acabó con una vida que no era mía para tomar. Desde entonces, duermo con ese peso en la garganta. Desde entonces, cada vez que la ruta me devuelve un objeto o una imagen, siento que me señala, que me recuerda. No busco indulgencia. Si en alguna parte hay justicia, que deba dar la cara ante lo que hice, que venga. Mi relato no es manual de nada. Es adición a un coro de voces que intentan decir que la noche no es un lugar neutral. La noche es un tribunal donde se sientan los remordimientos y las sombras a la vez. Y así, entre la muñeca que aparece en manos de hombres que no sabían cómo pedir perdón y mis propios actos que no tienen perdón fácil, la paranoia fue creciendo. Hubo noches en que me detenía en la cuneta solo para mirar hacia el interior de la base y comprobar que mi familia estaba a salvo, o al menos eso creía. Nunca subestimes lo que el miedo hace a un hombre. Convierte las puertas de su casa en obreros de ansiedad. Empecé a ver ojos en la oscuridad. Cuando me tocaba hacer viajes largos, me sentía seguido, no por vehículos, sino por miradas que llegaban desde la nada. Una vez sentí que alguien fotografiaba mi camión. Al llegar a una parada, encontré una foto en el parabrisas con mi matrícula y una imagen cortada de la cara de mi hija, como si la hubieran recortado de una tarjeta. No había palabras, solo el papel con la boca cerrada. El papel lo guardé como quien guarda una bala. Cuando mi culpa y mi miedo se juntaron, el resultado fue una mezcla peligrosa. Empecé a sospechar de rostros habituales. El payaso, ese espectro verbal entre nosotros, apareció en conversaciones como quien nombra a un demonio. Al principio fue literal, un tipo que trabajaba en una feria local, siempre con la cara pintada, bromas pesadas y globos. Lo mirábamos con desdén, como tradition obliga. Pero lo que siguió, desdibujó la frontera entre un disfraz y una usurpación. Un día, escuché decir que alguien había visto al payaso en la carretera, junto a unas fotos, jugando a ser amable con conductores que se detenían. Alguien más dijo que no era el hombre de la feria, que era otra cosa que tomaba la máscara del payaso para acercarse sin miedo. Una duplicidad que no cabía en la cabeza. Ver fue creer, pero a veces creer no bastó para explicar. Una madrugada, en un tramo sin señal, vi algo que no debería existir. Un hombre con maquillaje, sentado en la cuneta, los colores agrupados y las manos quietas. Cuando me acerqué, no hablaba. Simplemente sostenía una fotografía con las esquinas dobladas. Al mirar más de cerca, no por valentía, sino por una curiosidad que ahora me avergüenza, reconocí a alguien conocido. Era la foto de un viejo compañero. En otra imagen, otra cara. La sensación fue la de que la carretera no solo recogía cosas, sino que multiplicaba identidades. ¿Era un imitador? ¿Era la ruta que devoraba a la gente y vomitaba copias defectuosas? No tengo respuestas, solo el recuerdo de ese payaso que no reía, y que al ponerse en pie parecía alargarse como un reflejo mal pegado. Esa noche, alguien llegó a la base con noticias que nos helaron a todos. Una pila de camiones en un arcén, uno tras otro, abandonados con las llaves puestas. No había señales de lucha, no había rastros, solo las puertas entreabiertas y la brisa moviendo papeles y un globo rojo que flotaba sin sonido. Nadie encontró al conductor de uno de aquellos camiones. Las familias llamaron. La policía vino con caras serias y preguntas que se estrellaron contra la misma pared. Sin restos, sin pistas, sin lógica. La carretera había tomado otro nombre, la ruta de las sombras. Los que quedábamos, mirábamos a las horas nocturnas con resentimiento y con una superstición nueva, esa que se siente como un peso en las tripas. En el bar de la base, la conversación cambió de manera definitiva, cuando el turno de noche nos contó algo que nadie quiso escuchar, pero todos necesitábamos. Dijo que, la semana anterior, paró para ayudar a una mujer en la cuneta. No era una escena de película, un coche averiado, la mano agitando un pañuelo. El buen samaritano se bajó sin pensar. La mujer agradeció con la serenidad de quien está acostumbrada al rechazo. Pero cuando el hombre del bar volvió a su camión, la imagen de la mujer había cambiado sutilmente.
Su sonrisa se había partido. Sus ojos eran más oscuros. En el retrovisor se quedó una sombra que no era él. La mujer se fue, caminando como si fuera a desaparecer entre dos luces. A los días, la ruta se tragó su coche, y con él, su nombre. Los policías dijeron que no encontraron restos. Dije que no veía relación con lo que me había pasado. Esa noche no dormí. Contar esto me hace daño porque sé que con mi voz puedo sanar o herir, y yo ya he herido. Aún así, la necesidad de advertir es más fuerte. Lo cuento para que el que conduce de noche no baje la guardia ante la compasión automática, para que recuerde que algunas ayudas no son lo que parecen, que la carretera tiene hambre de historias. Yo seguí cometiendo errores. Me paraba 2 veces más de lo prudente. Miraba cada sombra como si fuera un expediente. Y algo en mí se endurecía, hasta que no supe ser compasión sin cálculo. La base se transformó en una colección de supersticiones. Cada quien tenía su ritual. Quien llevaba monedas, quien encendía un rosario en el salpicadero, quien juraba que a las 3 de la mañana no había que pisar el arcén. Yo empecé a rezar, de forma torpe y sin dogmas, como quien pide a un barquero que nos lleve a puerto. Señor, decía al volante, con la brisa entrando por la ventanilla. Protégeme. No creía en promesas, solo en pedir que la próxima silueta que apareciera no fuera mía ni de los míos. No hay garantía en esas palabras. No prometo soluciones milagrosas a nadie. Solo confieso. Pedí y seguí conduciendo. La paranoia, sin embargo, es mala consejera. Hizo que viera duplicidades donde no las había. Hizo que cerrara la puerta a un compañero que pedía ayuda por una deuda. Pero también me hizo ver patrones. La muñeca, el niño, el payaso. 3 caras distintas de la misma táctica. La ruta ofrece un cebo con forma humana o familiar. Atrae a quien se detiene y hace que las cosas se disuelvan. A veces son objetos, otras, personas. No sé si hay un mecanismo lógico detrás, o solo una suma de desgracias que el viento registra y repite. Una noche, hace no tanto, toda esa tensión se concentró en una secuencia que me dejó sin aliento durante días. Iba de regreso con carga ligera, pensando en la cena y en el teléfono que sonaba sin responder. Empecé a ver globos en la cuneta. No muchos, solo unos cuantos, amarrados a un cartel despedazado. Un color grotesco entre tanta sombra. Me paré por costumbre, por comprobación. Un hombre con maquillaje de payaso estaba sentado en la hierba, inmóvil. A su lado, una pila de fotos clavadas en el barro como si fueran banderines. Me sentí observado. Me acerqué y reconocí a varios rostros. Compañeros, la cara de un ex socio, hasta la de la mujer de la que guardo culpa. No sé cómo llegaron esas imágenes ahí, ni qué verdugo las había plantado en ese arco de asfalto, pero su sola presencia dejó claro que alguien, o algo, sabía a quién apuntar para causar dolor. El payaso no habló. Me miró con la serenidad de quien ha hecho el trabajo de limpiar. Fue en ese instante cuando entendí una verdad que no me gustó. La ruta no solo devora cuerpos, devora identidades. Toma lo que es tuyo, y te lo devuelve doblado, retorcido, como si fuera una broma sin gracia. Por eso a los que manejamos nocturnos nos mira con la paciencia de un viejo cazador. Por eso las sombras parecen saber cómo llamarte por tu nombre. La última mirada que crucé con esa figura fue la de alguien que no tenía prisa por irse. Me quedé helado. Me obligué a girar el camión y a arrancar. Esa noche dormí con el motor encendido, por si acaso. Si algo he aprendido en años de rueda, es que las historias no se resuelven con una sola narración. Se amontonan, se interrogan, quedan preguntando. Por eso cuento esto, no para explicar, sino para sostener un espejo. Si te pones al volante cuando la oscuridad te habla, recuerda que la ruta tiene memoria, y que no se deja engañar por buenas intenciones. Y si sientes compasión, hazlo con prudencia. La empatía es una cuerda que puede llevarte a la orilla o al fondo. Aquí me detengo un momento, con la sensación de que la noche se puede espesar, y que lo que aún no he dicho va a necesitar palabras más duras. Hay cartas que aún no he mostrado,
y testimonios que esperaban a que me sintiera lo bastante valiente para nombrarlos. Sigo vivo, sí. Pero vivo con la certeza de que hay cosas en la carretera que no están hechas para ser comprendidas del todo. No traen explicaciones limpias. Traen consecuencias. Si conoces a alguien que conduce de noche, compártelo. Si tienes una historia parecida, déjala en los comentarios o escríbeme en privado. No prometo respuestas, solo oídos. Y por favor, cuida a quien no puede hablar por sí mismo. Denuncia. Llama. Pide que la policía investigue si hay desapariciones. No permitas que la ruta se lleve más sin que alguien haga preguntas. Lo que sigue no es fácil de relatar. La muñeca volvió a aparecer. Y con ella, otros signos. Pero antes de entrar en la próxima noche, necesito tomar aire. Hay otro relato que debo confesar, otra forma en que la ruta me señaló con su dedo. Cuando lo cuente, se cerrarán algunas puertas y se abrirán otras que no quiero cruzar. Por ahora, el camión sigue en la carretera. Las luces siguen parpadeando y yo sigo tirando del volante, con la respiración corta y la sensación de que, en cualquier curva, la sombra puede llamar por mi nombre. La muñeca volvió, como si tuviera el derecho de hacerlo. No fue una aparición discreta. La encontré una madrugada fría, apoyada en el parasol del camión, mirando de frente al espejo con esos ojos de vidrio que reflejan luz como dos lunas secas. Llevaba el mismo vestido sucio que recordaba, el cordón de un zapato desatado. No había huellas nuevas en el suelo alrededor, ni señales de que alguien la hubiera dejado allí. La había visto antes en la base, en la mesa, en la litera de un compañero. La había soñado con la cara de mi hija, y sin embargo, allí estaba, como si el asfalto la hubiera regurgitado hasta mi parabrisas. Me quedé mirándola largo rato, sin atreverme a abrir la puerta. Si la noche había aprendido a usar objetos como anzuelos, el hecho de encontrarla en mi camión me decía que la ruta había aprendido también a tocar lo más íntimo, nuestro espacio, nuestro peso, nuestra privacidad. La tomé con guantes porque ya no confiaba ni en mi propia piel, y la metí en la caja de herramientas. No la tiré. Ahí fallé. La guardé por un impulso de orgullo. Quería comprobar algo. Sentía que si la destruía estaría destruyendo una prueba, o quizá algo más vil, un ritual que no comprendía. A la mañana siguiente, la caja de herramientas estaba cerrada, pero al abrirla, la muñeca no estaba. Había una nota doblada al lado del compartimento, escrita en una letra rápida que parecía temblar. Nos acordamos de todo. No decía quiénes, ni a qué se refería. La frase se pegó a mis costillas como un frío. La llevé a la base y la puse sobre la mesa junto al café humeante. No dije nada. Miguel me miró con ojos ya acostumbrados a la desolación de la noche, y Rafa fingió una carcajada que nadie creyó. La muñeca cambió el orden de las cosas entre nosotros. Dejó un alambre de desconfianza donde antes había camaradería. Esa semana varias camionetas regresaron con marcas extrañas, rayones limpios alrededor de las cerraduras, cajones desplumados, las radios desajustadas. Nadie vio a los ladrones en cámara porque, claro, la cobertura en esos tramos es pobre, y nuestras rutas no son noticia hasta que alguien no vuelve. Uno de los tipos de la base, un chico nuevo llamado Iván, no apareció al terminar su trayecto. Su mujer llamó, y la única respuesta fue silencio. Se organizó una búsqueda informal que no halló nada salvo un punto en la cuneta donde las plantas parecían haberse humedecido, en una forma que no correspondía con la lluvia reciente. Encontraron un juguete, una rueda suelta de plástico de una carretilla, y un hilo de pelo clavado en una rama. Nadie supo qué hacer con eso. La policía archivó sin más pruebas. La ruta devoró a otros sin etiquetas. Nosotros nos comimos la culpa en silencio. Fue la noche en que la foto apareció sobre el salpicadero, lo que me llevó a pensar que alguien me estudiaba. No era la primera vez que encontraba fotos, recortes, imágenes recortadas, caras que a veces enseñaban sonrisas, otras veces algo más. En esta ocasión, el recorte mostraba a mi hija en una época en la que todavía usaba trencitas. Tenía una marca rara en la mejilla, una mancha de pintura, supuse, y en la esquina alguien había escrito con tinta fina: ¿Sigues buscando redención?
La pregunta me atravesó como una aguja. Me la encontré a mitad de camino en una parada de descanso. Había una sensación de mano ajena, de alguien que había abierto mi mundo para airearlo y quemarlo a la vez. Intenté poner en orden mi vida. Fui a ver al cura del pueblo más cercano, no por la promesa de absolución, sino porque necesitaba decir palabras que no fueran para mí solo. Le conté, a medias, y él me miró con la pena de quien ha visto mucho pecado y poca verdad. No te eximas de la ley, dijo con voz suave. Si has hecho algo malo, debes responder. Esa frase se quedó en mi cabeza durante días, pero sabía que, si iba a la policía con aquella historia de muñecas, payasos y niños que se transforman, me mirarían como a un loco. Es una cuestión siniestra. Cuando mezclas lo sobrenatural con lo humano, el sistema busca explicaciones humanas y te deja la otra mitad de la culpa para que la lleves solo. La paranoia hace que uno mire a su alrededor con la sonrisa crispada. Empecé a notar detalles en los demás. La forma en que Rafa tocaba su reloj como quien guarda contraseñas. Los silencios de Miguel que eran demasiado largos. La manera en que algunos llegaban a la mesa con las manos manchadas de algo que no me atreví a preguntar. Fue así como, una madrugada, vi a alguien que no debería estar allí. Volvía por un tramo que conocía como la palma de mi mano, un recorte de carretera entre pinares y vallas. Las luces largas del camión reventaban las sombras en pedazos. A la derecha, en la cuneta, una figura nos hizo frenar. Una persona, de pie, con la cara pintada de blanco y los labios rojos. Al principio pensé que era una broma de carretera, una campaña publicitaria o un loco que se había perdido. Pero el maquillaje no era un disfraz alegre, era preciso, casi ceremonial. Tenía globos con la cuerda tan apretada en la mano que la piel se le blanqueaba. Cuando me acerqué, sostenía una fotografía con ambas manos, como si fuera una ofrenda. A media luz reconozco las caras, porque la ruta tiene esa perversa costumbre de servírtelas en bandeja. Entre las fotos había una de Iván, otra de la mujer que desapareció, esa cuyo nombre no pronuncio por respeto, y, como un látigo que me golpeó, una de la persona a quien yo había herido con mi acción desesperada, una imagen de alguien que me miraba desde otra vida. El payaso no habló. Sus ojos, detrás del maquillaje, parecían dos pozos hundidos de paciencia. Me miró como quien espera que entiendas algo sin que te expliquen nada. Al ver mi vacilación, levantó la mano con lentitud y dejó una nota doblada sobre la tapa de la arqueta próxima. Decía, no todo se pierde. A veces solo cambia de forma. No me detuve a discutir con el payaso. No soy un héroe. Arranqué y me fui con un golpe de adrenalina que me dejó la garganta seca. Esa noche dejé el camión a la vista y me fui a dormir al pueblo. Dormí pocas horas. Me desperté con la sensación de que algo, o alguien, había marcado mi nombre en un libro que no había visto. En la base, al contarles, nadie se sorprendió, y todos lo asumieron como parte del paisaje. La ruta está viva, dijeron. Y yo, por dentro, sabía que aquello era peor que vivo. Era un sistema que nos animalizaba. A partir de ahí, todo escaló con la cadencia de una maquinaria antigua. Pérdida, hallazgo, silencio y nuevo hallazgo. Organizar una patrulla entre compañeros para inspeccionar los tramos no sirvió de mucho. Lo que hacíamos en realidad era intentar calmar el rumor con presencia humana, como si nuestra compañía pudiera restregar a la ruta y limpiarla. Lo único que conseguimos fue que la ruta aprendiera a esconderse mejor. Una noche aparecieron 4 camiones en una curva en posiciones imposibles, con las puertas abiertas y las luces interiores encendidas. En el suelo había globos. Un globo rojo flotaba pegado al techo de uno de los tráileres. Las cámaras no habían grabado nada. Nadie vio salir a sus conductores. Las familias llamaron, gritaron, reclamaron. La policía volvió a decir que no había pruebas de delito y archivó. Algunos comenzaron a decir cosas que nadie quería decir en voz alta. Que la ruta quería reclutar. Que fabricaba espacios donde la vida se confundía con el vacío. La sensación de persecución se volvió tangible cuando recibí un sobre con fotos en el buzón del pueblo.
No había remitente. Dentro, 5 fotos en blanco y negro. Mi camión detenido en plena noche. La base vacía. La muñeca encima de una mesita. La cara de mi hija recortada de una foto familiar. Y una última con una frase escrita en la parte trasera. Tienes de plazo hasta el otoño. No supe si era una amenaza de gente, hombres que querían que guardara silencio, o una advertencia de la propia ruta. Lo único que supe es que mi respiración se empezó a controlar sola. Cada vez que alguien tocaba el camión, yo miraba sus manos. Cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón saltaba como quien espera el golpe que no puede evitar. Con todas esas piezas, hice lo que a muchos les parecería lo sensato o lo cobarde. Cambié de estrategia. Decidí buscar a quien vendió la muñeca, al viejo del saco del que hablábamos con desdén, con la esperanza de que existiera una explicación terrenal. Si la muñeca venía de alguien, podía haber una cadena humana detrás, y eso me daba una bocanada de aire razonable. No fui a su casa porque no sabía dónde vivía. Hice lo que un camionero hace cuando busca un punto en la ruta. Pregunté en voz baja, consulté en bares, revisé cuentas, recogí nombres que salían sin querer. Me llevaron a una madrugada de mercado donde, entre mantas y cajas, un hombre con las manos quemadas vendía trastos. Lo encontré fumando pegado a un farol, las manos dentro de una chaqueta que olía a aceite. Tenía los ojos de quien ha pasado por muchos inviernos, pero negó conocer la muñeca cuando le pregunté. Se encogió de hombros y dijo: «Las cosas viajan solas, amigo. No soy responsable de la maldad de lo que la gente trae». Habló con la simplicidad de quien no quiere meterse en asuntos grandes. Y, sin embargo, cuando me fui, vi que su saco tenía un remiendo con la misma tela del vestido de la muñeca. No hubo una confesión clara, ni un mapa hacia la solución. Solo la certeza de que había piezas humanas en el engranaje, pero que esas piezas convivían con algo que no entendíamos. A veces la ruta parecía un manipulador de títeres, otras, una maquinaria que hambrienta se conformaba con absorber todo lo que pudiera y devolverlo cambiado. Intenté un día seguir una pista. Había rumores de una casa abandonada, en la que algunos habían visto luces. Fui por la noche, con la radio apagada, y avancé hasta el punto donde el mapa se convertía en rumor. No encontré una cabaña con un altar satánico, ni un laboratorio de brujería. Encontré una vieja casona con las cortinas cerradas, y dentro, por la ventana rota, un montón de recortes, fotos clavadas, muñecas en una hilera, globos desinflados. Me sentí vigilado como si las paredes tuviesen oídos. No toqué nada. No denuncié el hallazgo porque, ¿qué iba a decir? ¿Que la casa estaba llena de pruebas de que alguien jugaba con nuestra vida como quien colecciona sellos? Denuncié, legalmente, la presencia por vandalismo y ruina, y recibí un informe que no llevó a nada. La burocracia tiene ese don. Desinfecta los temas complicados. Mientras tanto, mi culpa seguía latiendo por dentro como una herida que no deja de sangrar. En noches largas, mi memoria me traía la imagen de aquella mujer, a la que ayudé a subir a un coche por coacción, y mi acción se volvió otra pieza de esa maquinaria. Mis actos pasados parecían encajar con la lógica de la ruta, como si la carretera hubiera echado en falta un alma que yo le había dado sin permiso. Empecé a considerar la posibilidad de que la ruta señalara a quienes ya cargaban con algo, que se alimentara además de remordimientos. Esa idea no me quitaba la responsabilidad, solo la convertía en un espejo más horrible. Hubo una madrugada en que todo lo que temía se cristalizó. Me detuve porque las luces de emergencia de un coche parpadeaban a la distancia. Un hombre con maquillaje de payaso sostenía una linterna, y a sus pies, una pila de fotografías clavadas en la tierra. Mi parada no fue heroica. Fui a comprobar como cualquiera, por curiosidad o por la costumbre de ver sin ayudar. Cuando me acerqué, el payaso levantó la cabeza, y me miró con una calma que me cortó el recuerdo de respirar. En el manojo de fotos vi cosas que me desgarraron. Entre las caras conocidas había una de la mujer que yo había obligado a subir a un coche. Estaba arrugada, la mirada perdida. En la esquina de la foto, una anotación. Deuda saldada. No pude decir qué era peor.
Que alguien estuviera usando esas imágenes como trofeos, o que la ruta nos usara como moneda de cambio. El payaso se levantó, y antes de desaparecer entre los pinos como si fuera un fantasma que conoce el camino, dejó caer un sobre con mi nombre escrito. Dentro, otra fotografía de mi hija, esta vez tomada de forma aún más cercana, como si alguien hubiera estado husmeando en nuestras vidas desde hace tiempo. A partir de ese momento perdí una camarada, la confianza. Empecé a sospechar de cosas que antes no notaba. Los gestos de compañerismo me parecían cálculos, las confidencias, trampas. Y con ese aislamiento, con ese paso hacia adentro, comencé a hacer cosas que ahora, mirándolas en retrospectiva, reconozco como errores que no servían para nada. Llamé a una persona que creí aliada, y le dije que me ayudara a rastrear a quienes estaban detrás de las fotos. Le mostré las imágenes. Ella me dijo que conocía de qué se trataba, una especie de venganza que se alimentaba de quienes habían hecho daño. Me miró a los ojos con pena, y me pidió silencio. Si lo sabíamos podríamos detenerlo, me dijo. Pero detenerlo significa poner en riesgo a nuestras familias. Su advertencia fue un eco de la que había recibido en mis sueños. No sé en qué momento dejé de ser un simple camionero para convertirme en un hombre que oculta papeles. A veces pienso que lo más peligroso fue la vergüenza. Me mantenía callado por miedo a que se descubriera mi acto pasado y a que, por asociación, me señalaran como culpable de otras cosas. Es curioso cómo la culpa protege a la culpa. Prefiero no pensar en todas las veces que mentí para preservar una vida que no sabía si merecía ser preservada. Llegó un día en que no soporté más. Me puse delante de mi espejo y me dije que había llegado la hora de hacer lo correcto. Ir a la policía y confesar lo que hice realmente, independientemente de la ruta y de sus trucos. No lo hice para liberar a la ruta de sus apetitos. Lo hice porque ya no podía mirar a mi hija sin sentir que le ocultaba algo que la involucraba. Llamé a un abogado. Me reuní con él en una cafetería. Le conté lo esencial, con la lengua áspera por la vergüenza. Me pidió que pensara en las consecuencias. Me dijo la verdad. Que confesar tendría consecuencias graves, que existe la justicia humana y que ella debe funcionar. Al mismo tiempo me ofreció un camino que implicaba entregarme voluntariamente y cooperar. Pasé noches enteras pensando si era yo quien se presentaba, o si me presentaba como un intento de aliviar el peso que la ruta había puesto sobre mí. No todos en la base entendieron mi decisión. Algunos me miraron como si me hubiera vuelto loco. Otros dijeron verdades duras, que, al confesar, pondría a prueba las redes de protección que algunos habían construido. Te estás tirando al abismo, me dijo Rafa. No porque no debas hacerlo, sino porque quizá no salgas con vida si alguien necesita callarte. Sus palabras resbalaron por mi piel y se quedaron enfrente, como un aviso. Antes de hacerlo, fui al lugar donde hallé la casona con las muñecas. Me senté en la cuneta y hablé en voz baja, no con Dios, sino conmigo mismo. Si la ruta quería cobrar peaje por mi alma, que lo hiciera. Pero yo necesitaba mirar a quien había sufrido, y pronunciar su nombre. Necesitaba que mi acto tuviera algún destino más que el de ser un secreto pesado. La madrugada en que me entregué a la policía fue lenta y digna de silencio. No hubo persecuciones ni cámaras. Llevé conmigo las fotos que tenía, las notas, algunas de las cartas y los sobres. No pronuncié la palabra muñeca. No la mencioné porque había razones íntimas para mantenerla fuera del registro formal. Di detalles de mi participación en aquel suceso que terminó con la mujer que mencioné. No dicté cómo pasó todo. No lo haré nunca. Dije lo suficiente para que la autoridad decidiera abrir una investigación. Fui detenido, y durante unas horas, la sensación de estar en manos de algo que no eran mis manos me alivió. Me sentí pequeño y expuesto, como una máquina a la intemperie. Las consecuencias legales vinieron con la frialdad que la ley tiene. Preguntas, papeleo, la posibilidad de juicio. No era la primera vez que alguien me miraba con la severidad de los que esperan cuentas, y no pretendía absolución. Entré en un proceso que me llevó a sentarme en una sala con un expediente. La investigación con respecto a las desapariciones y al fenómeno de la ruta dio con indicios, pero no con respuestas contundentes. Nadie pudo demostrar la relación entre las fotos, las muñecas, la casa
y las desapariciones con la exactitud que una fiscalía exige. Las pruebas materiales eran escasas, los testimonios eran ecos que no se sujetaban entre sí. Lo que sí ocurrió fue que, por el registro de denuncias y por mi confesión, algunos frentes se abrieron. No como epílogo, sino como una herida que se destapó para intentar sanar. Salí del proceso con más preguntas que antes. Fui sancionado, fui señalado, y fui mirado con indulgencia por algunos vecinos que creyeron en mi arrepentimiento. Pero la ruta no terminó de entregarme nada claro. En la sombra de aquello, se mantuvo la sensación de que la carretera seguía con su hambre. Después de mi comparecencia, y de los procesos, algunos paranormas del rumor insistían en que aquello no había sido suficiente. La ruta necesitaba más que justicia humana. No puedo decir si lo que vimos fue consecuencia de un patrón cósmico, de una venganza tejida por manos humanas, o de algo que ambas lógicas no pueden abarcar. Lo que sí puedo decir con certeza es que la ruta no se conformó con mi confesión ni con mi castigo. Con el tiempo me alejé de las largas noches, reducí mis viajes, cogí cargas más cortas, dormí en casa más seguido. El camión, que había sido mi refugio y mi cárcel, se convirtió en un instrumento de trabajo que ya no me definía por completo. Pero la culpa, esa que no se olvida, siguió presente. Recibí cartas anónimas durante años, una vez un globo marrón atado a la valla de la casa, otra un recorte de prensa sin fecha que hablaba de un hallazgo no ligado entre comillas. A veces en el retrovisor, me pareció ver una silueta que no podía explicar. Otras noches, la carretera parecía simplemente carretera, y eso era en sí un alivio tan grande que dolía. No todo se resolvió. Algunos de los que desaparecieron no volvieron. Algunos de los que vieron al niño no hablaron más. Los que quedamos hablamos en susurros, y con la gravedad de quienes han visto qué puede hacer la noche. Entre nosotros, circulan historias de acaso, de explicaciones posibles, de supersticiones que funcionan como oraciones laicas. No parar a medianoche en tal curva, no aceptar ayudas de desconocidos, no tocar muñecas encontradas en la cabina. Son medidas que sirven de placebo, pero ayudan a mantener la cordura. En mi caso aprendí a mirar menos las sombras y más las manos de quienes me rodean, no como un gesto de desconfianza, sino como una manera de recordar que lo humano aún pesa. Sé que muchos, al escuchar todo esto, pensarán que se trata de cuentos para asustar. Otros, de cosas que solo pasan en carreteras olvidadas. Puede que tengan razón en parte. La ruta es, ante todo, testigo de la vida y de la muerte, y lo que en ella sucede a menudo no es más que la suma de errores humanos. Pero también sé que hay una materialidad inquietante. Objetos que van y vienen, fotos colocadas con intención, figuras que aprovechan la noche para tomar formas. No quiero convertir esto en un sermón contra la noche. La noche tiene sus bondades, sino en una advertencia. La ruta no es un escenario inocente. Es un lugar donde las decisiones se vuelven ecos, donde lo que haces puede volver a ti doblado, como un espejo mal pulido. A día de hoy sigo conduciendo cuando es necesario, pero lo hago con una forma de humildad distinta. He aprendido a decir el nombre de las cosas en voz alta cuando corresponde. Me acerco a las familias de los que faltan cuando me lo piden. Me siento con ellas a escuchar y, si puedo, a dar datos que ayuden. A veces me miran con gratitud. Otras, con la misma incredulidad que yo escuché al contar mi primera historia. No sé si Dios, si existe algo que se llame así para el que escucha, me perdona. No busco absolución pública, solo la paz que se alcanza al admitir. Rezo a mi manera, con frases cortas y sinceras. Si hay alguien que escucha, haz que lo que guardo no mate más. No prometo milagros, solo pido que, si hay algo que pueda proteger a quienes conducen de noche, lo haga. No toda la culpa puede convertirse en reparación, pero algunas heridas sí pueden cerrarse. La ruta sigue con su carácter. Hay noches en que las sombras vuelven, y los hombres se esconden. Hay noches donde una figura parece aparecer, y luego disolverse como niebla. La carretera ha devorado identidades. Lo sé porque lo vi, lo escuché, y lo viví. Sin embargo, también sé que hablar de ello,
aunque sea en susurros, aunque sea entre camioneros, ayuda a que la gente que viene detrás aprenda a cuidarse un poco más. Por eso te lo cuento. No para alimentar el horror, sino para que, si alguna vez conduces de noche y ves algo que no comprendes, no te quedes con la sensación de que estás solo. Si hay algo que me mantiene despierto por las noches, son las imágenes de aquellos que no volvieron y la posibilidad de que la misma ruta los haya convertido en fragmentos. No sé qué es lo que la ruta busca. Tal vez no busque nada y solo actúe como una prisión para los errores humanos. Tal vez sea otra cosa. No quiero dar certezas donde solo hay testimonio. Lo único que sé es esto. La ruta donde los conductores ven sombras y después desaparecen, existe. Está ahí, en el borde de la noche, con la paciencia de un viejo que espera a que las jóvenes manos cometan las mismas fallas. Si estás del otro lado escuchando esto y conduces por la noche, cuida. No abordes a extraños sin pensar, registra las cosas raras, toma fotos y denúncialas. No te fíes de que la policía siempre tendrá respuestas, pero haz lo que puedas. La verdad a veces se reconstruye con piezas diminutas. Comparte este relato con quien conoces que salga cuando la luna está alta. Si tienes algo que contar, ponlo en los comentarios o envíamelo en privado. Hay historias que solo se cuentan entre los que saben lo que es la carretera. Y si te mueve la compasión, ayuda a que las familias de los desaparecidos no queden sin preguntas. Denuncia cuando corresponda. No pido que me crean a ciegas. Pido que me escuchen con la misma seriedad con la que los camioneros solemos escuchar cuando uno de los nuestros se detiene a medio camino. La carretera me quitó la inocencia y me dejó con la responsabilidad. Ojalá el que conduce ahora tenga más respuestas que yo. Si no, que tenga por lo menos la prudencia de no bajar la guardia. Antes de despedirme, una cosa más. Si te conmueve esto y te hace pensar en alguien que conduce de noche, compártelo. No por sensacionalismo, sino por prevención. Y si tienes una historia similar, cuéntala en los comentarios. Quizá, entre todos, podamos construir un mapa más claro de lo que ocurre cuando la noche se vuelve predadora. No prometo soluciones, pero sí oídos. Y si rezas, haz una oración breve por los que faltan. Yo la haré también a mi manera, en el silencio de una cabina que aún recuerda pasos en la cuneta. Gracias por escuchar. Cuida tu nombre y cuida a los tuyos. Y sobre todo, respeta la ruta. No es solo una línea en el mapa. A veces es un aprender a convivir con lo que nos mira de vuelta. Si esta historia te ha tocado, suscríbete para escuchar más relatos de la carretera y comparte con alguien que conduzca de noche. Y por favor, si tienes información sobre desapariciones o pruebas, no lo guardes solo. Denúncialo a las autoridades. Aquí terminan mis palabras, pero la ruta sigue su camino, y con ella, las sombras.